La vida de Elena se desmoronaba como un pastel mal horneado. Cada día era una lucha para mantener la fachada de normalidad frente a sus hijos, especialmente frente al pequeño Pedro, cuya risa, antes tan contagiosa, ahora se veía opacada por la tos constante y las visitas al hospital. La enfermedad de Pedro había sido un golpe brutal, no solo emocionalmente, sino también económicamente. Las facturas médicas se acumulaban en una pila cada vez más alta sobre la mesa de la cocina, ahogando la poca luz que entraba por la ventana. La casa, el hogar que su abuela le había dejado, ese refugio lleno de recuerdos dulces y harina pegada a las paredes, estaba a punto de ser embargada. Elena era madre soltera y su pequeña pastelería, Dulces Sueños, apenas generaba lo suficiente para pagar los ingredientes y mantener la luz encendida. Los días de vender docenas de cupcakes y tartas de manzana parecían lejanos, y ahora cada venta era una gota en un océano de deudas. La fecha límite para el desalojo se acercaba, un monstruo invisible que le robaba el sueño y le apretaba el pecho. Había intentado de todo. Había ido al banco, pero su historial de crédito era un desastre después de tantos gastos inesperados. Los amigos y la familia habían ayudado en lo que pudieron, pero sus recursos eran limitados. Elena sentía que estaba sola, remando contra una corriente que amenazaba con arrastrarla a ella y a sus hijos al fondo. La desesperación era una sombra constante, un nudo en la garganta que no la dejaba respirar. Una tarde, regresaba a casa con el corazón encogido, después de otra negativa en el banco. La lluvia fina caía, empapando su ropa y sus pensamientos. Al pasar por un callejón oscuro, vio a un hombre sentado en el suelo, encogido bajo un cartón mojado. Tenía la barba larga y descuidada, la ropa sucia y rota. Parecía cansado, resignado. A pesar de su propia miseria, Elena sintió una punzada de compasión. Sacó de su bolso una bolsa con un par de empanadas que no había logrado vender esa mañana. «Tenga», le dijo, extendiendo la bolsa. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía, teñida por el cansancio. El hombre levantó la vista. Sus ojos, a pesar de la suciedad en su rostro, tenían una chispa extraña, una profundidad que Elena no esperaba. Tomó la bolsa con una mano temblorosa, asintiendo levemente. «Gracias», murmuró, y su voz era sorprendentemente suave, educada, no como la de otros mendigos que había escuchado. Elena siguió su camino, pero la imagen del hombre se quedó con ella. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, las cuentas y la advertencia de desalojo daban vueltas en su cabeza. Necesitaba dinero, necesitaba ayuda, necesitaba un milagro. Y entonces, de la nada, le vino una idea tan descabellada que la hizo sentarse de golpe en la cama. ¿Y si le ofrecía un trabajo al hombre del callejón? Sabía que sonaba una locura. Contratar a un desconocido, a un hombre sin hogar, cuando ella misma estaba al borde de la quiebra. Pero la desesperación hace que uno considere opciones que de otro modo descartaría. Su pastelería necesitaba ayuda, alguien que limpiara, que hiciera entregas, lo que fuera. Y ese hombre había aceptado la comida con una dignidad inesperada. Quizás, solo quizás, él podría ser esa pequeña ayuda que necesitaba para mantenerse a flote. Era una apuesta arriesgada, pero ya no le quedaba nada que perder. La idea, por más irracional que pareciera, se ancló en su mente, la única brizna de esperanza en un mar de problemas. A la mañana siguiente, Elena se levantó con una resolución que no había sentido en mucho tiempo. Después de dejar a sus hijos en la escuela, se dirigió directamente al callejón donde había visto al hombre. Él seguía allí,
en la misma posición, aunque esta vez no estaba encogido, sino mirando un punto fijo en la pared. Elena se acercó con el corazón latiendo fuerte. «Hola», dijo, su voz un poco más firme que la noche anterior. «Soy Elena, anoche le di unas empanadas». El hombre la miró. Esos ojos profundos volvieron a captar su atención. Asintió, una leve sonrisa asomando en su rostro. «Lo recuerdo. Gracias de nuevo, Elena. Fueron las mejores que he probado en mucho tiempo». Elena se sintió un poco avergonzada, pero la necesidad era más grande que cualquier incomodidad. «Mire, tengo una propuesta. Sé que esto puede sonar extraño, pero necesito ayuda en mi pastelería. Es un negocio pequeño, pero, bueno, necesito a alguien que me eche una mano con la limpieza. Quizá algunas entregas. No puedo pagar mucho, pero le daría un salario mínimo y podría quedarse en un pequeño cuarto que tengo detrás de la tienda. Es temporal, claro, hasta que encuentre algo mejor». El hombre la escuchó con atención, sin interrumpirla. Cuando terminó, se quedó en silencio por un momento. Elena pensó que la rechazaría, que se reiría de su idea, pero en lugar de eso, una sonrisa más amplia apareció en su rostro. «Me llamo Miguel», dijo, «y acepto su oferta, Elena. Parece que el destino me ha traído hasta usted». Elena se quedó un poco desorientada por su respuesta. Había esperado más preguntas, más dudas, quizá incluso un poco de desconfianza. Pero Miguel aceptó sin más. Había algo en su forma de hablar, en su calma, que no encajaba con la imagen que tenía de un hombre sin hogar. Su voz era clara, sin el tartamudeo o la timidez que a veces veía en gente que pedía limosna. De camino a la pastelería, Elena no pudo evitar fijarse en algunos detalles peculiares de Miguel. Aunque su ropa estaba sucia, no olía mal. Sus manos, aunque ásperas, no parecían las de alguien que hubiera dormido en la calle por mucho tiempo. Hablaba de forma articulada e incluso hizo un comentario sobre el clima que sonó más a una observación culta que a una queja. Cuando llegaron a Dulces Sueños, Elena le mostró el pequeño cuarto trasero. Era modesto, con una cama individual y una pequeña mesita. «No es mucho», dijo Elena, «pero es un techo y estará a salvo de la calle». Miguel asintió, inspeccionando el lugar con una mirada que Elena no supo descifrar. «Es perfecto, Elena. Gracias. Es más de lo que podría pedir». Durante los siguientes días, Miguel se instaló. Era reservado, no hablaba mucho de su pasado, y Elena tampoco insistía. Cuando intentaba preguntarle algo sobre de dónde venía o qué había hecho antes, él simplemente respondía con evasivas o cambiaba de tema. «Tuve una vida diferente», dijo una vez, con una sombra en sus ojos que Elena no pudo ignorar. Otra vez comentó casualmente sobre la economía global, una observación que la dejó perpleja. ¿Cómo un hombre que vivía en la calle podía tener ese tipo de conocimientos? A pesar de sus preguntas sin respuesta, Elena no podía negar que Miguel era un trabajador excepcional. Limpiaba la cocina a fondo, organizaba los ingredientes con una eficiencia sorprendente y era puntual. Se notaba que no estaba acostumbrado al trabajo físico. Al principio se cansaba fácil, pero no se quejaba. Aprendía rápido. Elena notaba que, a pesar de su apariencia, había algo en él que gritaba orden y disciplina. Era como si estuviera actuando un papel, pero la situación de Elena era tan desesperada que decidió ignorar esas pequeñas inconsistencias. Necesitaba la ayuda, y Miguel la estaba dando. Un día, mientras horneaba, Miguel la observó en silencio. «Elena», dijo de repente, «ha pensado en cambiar la forma en que organiza su inventario. Podría ahorrar tiempo y reducir el desperdicio». Elena lo miró, sorprendida.
No era la primera vez que hacía un comentario así, pero siempre lo había visto como algo pasajero. Ahora, sin embargo, sus palabras tenían un peso diferente. Había una inteligencia en sus ojos que la inquietaba, pero al mismo tiempo la intrigaba. Elena sentía que había mucho más en Miguel de lo que aparentaba. ¿Pero qué era? Y más importante, ¿por qué estaba allí, ayudándola? La llegada de Miguel a la pastelería Dulces Sueños marcó un antes y un después. Al principio se dedicó a las tareas que Elena le había asignado. Limpiaba las mesas, barría el suelo y ayudaba a cargar las cajas de ingredientes. Lo hacía con una dedicación que asombraba a Elena. No era el tipo de trabajo que uno esperaría ver hacer a alguien con la inteligencia que Miguel mostraba. Pero él lo hacía, sin quejas, con una concentración casi meditativa. Su eficiencia era notable. Poco a poco, Miguel empezó a ir más allá de sus tareas básicas. Un día, Elena lo encontró reorganizando la despensa. Había agrupado los ingredientes por tipo y fecha de caducidad, algo que ella siempre había querido hacer, pero nunca tenía tiempo. Otro día, sugirió cambiar la ruta de las entregas para ahorrar gasolina y tiempo. Elena, al principio, se sintió un poco invadida. Era su negocio, sus métodos, pero la lógica en las propuestas de Miguel era innegable. La primera sugerencia que Elena decidió tomar en serio fue la de optimizar la producción. Miguel había notado que algunos postres se vendían más que otros, pero Elena seguía haciendo las mismas cantidades de todo. Él le propuso un sistema sencillo de registro para llevar un control más preciso de las ventas diarias. Así Elena le explicó con su voz tranquila. Sabrá exactamente cuánto de cada cosa hornear y evitará desperdicio. Y también podrá enfocar su energía en lo que más ventas le genera. Elena, aunque escéptica al principio, decidió probar. Miguel le ayudó a implementar un cuaderno de ventas y en cuestión de semanas los resultados fueron evidentes. La cantidad de postres que quedaban al final del día disminuyó drásticamente y las ganancias aumentaron ligeramente. Era un cambio pequeño pero significativo para un negocio que luchaba por sobrevivir. Luego vino la idea de las mini tartas de la semana. Miguel le propuso a Elena crear una tarta especial diferente cada semana, en un tamaño más pequeño y a un precio más accesible. La gente siempre busca algo nuevo, Elena, le dijo, y las porciones individuales son perfectas para quienes quieren probar sin gastar mucho. Elena dudó. Hacer una nueva receta cada semana era más trabajo. Pero la insistencia de Miguel, siempre respetuosa pero firme, la convenció. La primera mini tarta fue de limón y merengue. Miguel se encargó de preparar unos pequeños carteles a mano con una letra impecable, anunciándola en la ventana. Para sorpresa de Elena, se vendieron todas en un solo día. La gente comentaba lo ricas que estaban y lo original de la idea. El éxito de las mini tartas fue el primer gran impulso que la pastelería necesitaba. Las ventas comenzaron a subir de manera constante. Nuevos clientes llegaban, atraídos por la novedad y el boca a boca. Dulces Sueños empezó a tener un ambiente diferente, más animado. Elena sentía que por primera vez en mucho tiempo tenía una oportunidad real de salvar su negocio y con él su casa. Pero con cada éxito, la curiosidad de Elena sobre Miguel crecía. Su inteligencia, su visión para los negocios, su capacidad para resolver problemas. Todo eso no cuadraba con la imagen de un hombre que vivía en la calle. ¿Cómo podía saber tanto de marketing y optimización de procesos? ¿De dónde venía esa calma, esa seguridad en sí mismo? Él no era un simple ayudante, era un estratega.
Elena lo observaba mientras él hacía sus tareas y se daba cuenta de que sus ojos siempre estaban analizando, pensando. A veces la encontraba mirándolo y él le devolvía la mirada con una sonrisa enigmática, como si supiera exactamente lo que ella estaba pensando. La pregunta se volvía cada vez más fuerte en su mente. ¿Quién era realmente Miguel? El éxito de la pastelería era innegable y le estaba dando un respiro enorme. Pero el misterio de su benefactor se volvía cada día más apremiante. Sentía que había un secreto grande, uno que Miguel guardaba con mucho cuidado, y Elena sabía que tarde o temprano ese secreto tendría que salir a la luz. A medida que la pastelería crecía, Miguel, sin querer, dejaba escapar pequeños detalles que a Elena no se le escapaban. Una vez, mientras hablaban de precios de ingredientes, Miguel mencionó de pasada los futuros del cacao, un término que Elena jamás había escuchado en su vida de panadera. Otro día, al ver un reportaje sobre un país lejano en la televisión de la pastelería, Miguel habló de un viaje que había hecho allí, describiendo con precisión un lugar que Elena solo conocía por fotos. Habló de negocios complejos y de inversiones de alto riesgo, como si fueran cosas cotidianas. Eran frases sueltas, referencias rápidas, pero para Elena, que ya estaba sospechando, cada una era una pieza de un rompecabezas que no encajaba con la historia de un hombre sin hogar. Elena juntaba estas piezas en su mente, formando una imagen cada vez más inconsistente. Un mendigo no habla de futuros financieros ni viaja a países exóticos. Un hombre que ha vivido en la calle no tiene ese aire de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. La forma en que se movía, cómo se comportaba, su manera de hablar, todo en Miguel denotaba una educación y un mundo del que Elena no tenía ni idea. Ella se preguntaba cómo podía ser tan bueno en los negocios si nunca había tenido uno, y cómo podía tener tanta calma ante la adversidad. Un martes por la tarde, Elena salió de la pastelería para ir a la farmacia. Al doblar la esquina, vio a Miguel hablando con un hombre dentro de un coche de lujo, un modelo que Elena solo había visto en revistas. El coche era negro, pulcro, con los cristales tintados. El hombre dentro del coche vestía un traje impecable. La conversación fue breve, apenas unos segundos. Miguel se inclinó, dijo algo, y el coche se fue tan rápido como había llegado. Miguel, al darse la vuelta, no vio a Elena. Ella se escondió detrás de un buzón, sintiendo un nudo en el estómago. El encuentro fue rápido y discreto, pero lo suficientemente visible para levantar todas las alarmas de Elena. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué Miguel, que supuestamente no tenía nada, estaba hablando con alguien en un coche tan caro? Impulsada por la curiosidad y una creciente necesidad de entender lo que estaba pasando, Elena decidió investigar. No era una detective, pero tenía internet y una determinación férrea. Empezó buscando el nombre que él le había dado, Miguel, junto con palabras como negocios o empresario. Pero eran nombres muy comunes y no arrojaban resultados claros. Luego, comenzó a buscar pistas en las referencias que Miguel había soltado. Recordó que una vez mencionó una empresa de tecnología y otra vez un evento benéfico en una ciudad específica. Pasó varias noches después de cerrar la pastelería, sentada frente a su vieja computadora, buscando. Al principio, solo encontraba nombres y caras que no eran la de Miguel. Pero una noche, la suerte, o el destino, se puso de su lado. Mientras buscaba noticias antiguas sobre empresarios que habían desaparecido o se habían retirado de forma repentina, dio con un artículo de hace un par de años.
Era sobre un joven y exitoso magnate de la tecnología que había renunciado a su imperio de forma misteriosa. El artículo incluía una foto, y ahí estaba él. Miguel. No era la misma imagen desaliñada que Elena conocía. Era un hombre con un traje elegante, una sonrisa confiada y una mirada penetrante. El pie de foto decía: Miguel de la Vega, CEO de Tech Solutions, anuncia su retiro inesperado. Elena leyó y releyó el artículo, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Hablaba de su fortuna, de sus innovaciones, de su repentina desaparición de la vida pública. La revelación la dejó atónita y confundida. El hombre que había rescatado su pastelería, el mendigo al que ella había ofrecido un plato de comida, era un millonario. Su mente giraba. No sabía cómo confrontar a Miguel, ni qué significaba todo aquello para ella y para su familia. Elena, con el corazón apretado en un puño y la mente aún procesando lo que había descubierto, sabía que no podía seguir ignorando la verdad. La imagen de Miguel de la Vega, el exitoso empresario, se superponía con la del hombre que ayudaba en su pastelería. La sensación de traición se mezclaba con una extraña gratitud, una combinación incómoda que la impulsaba a actuar. Decidió que lo mejor era confrontarlo, no con rabia, sino buscando respuestas. Necesitaba entender por qué había mantenido ese secreto, por qué había fingido ser alguien que no era. La oportunidad surgió al día siguiente, después de que cerraran la pastelería. La luz del atardecer se colaba por la ventana, tiñendo el local de un naranja suave. Miguel estaba limpiando las mesas, como de costumbre, con esa eficiencia silenciosa que tanto la había impresionado. Elena se acercó a él, llevando en sus manos el artículo impreso de la computadora. El papel, un poco arrugado por la ansiedad, era la prueba irrefutable. «Miguel, necesitamos hablar», dijo Elena, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Él levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de ella. Había algo diferente en su mirada, una chispa de reconocimiento, como si hubiera sabido que este momento llegaría. Dejó el paño de limpieza sobre la mesa y se irguió, esperando. Elena le tendió el artículo. Leí esto, sobre Miguel de la Vega, sobre Tech Solutions. Su voz se quebró un poco al final, la emoción aflorando. «Es usted, ¿verdad?». El silencio se hizo pesado en la pastelería. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador. Miguel tomó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas y una expresión de resignación apareció en su rostro. Miró a Elena. Sus ojos ya no ocultaban nada. Había una mezcla de disculpa y una extraña liberación en su expresión. «Sí, Elena, soy yo», confesó Miguel, su voz baja pero clara. «Mi nombre completo es Miguel de la Vega». Elena sintió un torbellino de emociones. Quería gritar, quería llorar, quería entender. ¿Por qué? ¿Por qué me mintió? ¿Por qué se hizo pasar por un mendigo? Miguel suspiró profundamente, como si llevara mucho tiempo esperando soltar ese peso. Se sentó en una de las sillas de la pastelería, invitando a Elena a hacer lo mismo. «No fue mi intención mentirle, Elena, o al menos no fue mi intención engañarla para hacerle daño. Yo necesitaba un respiro de mi vida anterior. Necesitaba desaparecer». Explicó que la vida de un millonario, de un CEO de una gran empresa tecnológica, era una prisión dorada. La presión, las expectativas, la constante necesidad de rendir cuentas, la superficialidad de las relaciones, todo lo había agotado. Había perdido el sentido de quién era más allá de su fortuna y sus negocios. Un día decidió dejarlo todo. Abandonó su vida, su identidad pública, su dinero, y se propuso vivir de la manera más sencilla posible,
buscando algo que le diera un propósito real. Me cansé de que la gente me viera solo por mi dinero, continuó Miguel. Quería ver el mundo desde otra perspectiva, entender lo que realmente importaba. Quería encontrarme a mí mismo fuera de la riqueza y el poder. Elena escuchaba, aún asimilando cada palabra. La traición seguía ahí, pero empezaba a entender la complejidad de la situación. Miguel confesó que cuando la conoció, cuando ella le dio comida a pesar de su propia desesperación, se sintió profundamente conmovido. Su bondad, Elena, en un momento en que usted misma estaba luchando, me impactó de una manera que nada de mi vida anterior había logrado. Vi en usted una persona genuina, con un corazón enorme. Dijo que decidió quedarse y ayudarla porque vio una oportunidad de hacer algo bueno, algo que realmente importara, sin que su fortuna o su apellido influyeran. Quería contribuir, no como el millonario Miguel de la Vega, sino como un hombre que podía usar su conocimiento para ayudar a otra persona a salir adelante. No quería que mi dinero fuera la única razón por la que la gente me valorara. Quería que mis acciones hablaran por sí mismas, y vi en su pastelería una oportunidad para hacer eso. Aseguró que su intención nunca fue engañarla con malicia. Quería vivir una experiencia diferente, contribuir de una manera significativa, y la oportunidad de ayudar a Elena y a su familia se presentó como la forma perfecta de hacerlo. Entiendo que esto es mucho para procesar, dijo Miguel, con una mirada sincera. Pero le juro que cada consejo, cada ayuda que le he dado, ha sido con la intención de verla triunfar, de ver a su familia salir adelante. No hay nada oculto, no hay una segunda intención. Solo quise ayudarla, de la única manera que sentí que podía hacerlo en ese momento, sin el peso de mi identidad original. Elena se quedó en silencio, mirando el artículo en sus manos. La verdad era abrumadora, pero a medida que Miguel hablaba, las piezas empezaban a encajar. Su inteligencia, sus ideas, su calma, todo tenía sentido ahora. El mendigo era un millonario, sí, pero también era el hombre que había ayudado a salvar su pastelería. La confrontación había sido dolorosa, pero la confesión de Miguel abría una nueva puerta a la comprensión, una puerta que Elena no sabía si estaba lista para cruzar por completo. La historia de Miguel era como sacada de una película, pero allí estaba, sentada frente a ella, cobrando vida. Él detalló su vida como un empresario exitoso, cómo había construido un imperio tecnológico desde cero. Habló de las interminables reuniones, los viajes constantes, las decisiones de miles de millones de dólares que definían mercados enteros. Pero a medida que la fortuna crecía, también lo hacía su sensación de vacío. Se sentía desconectado de la realidad, rodeado de personas que solo veían su dinero, no a la persona detrás de él. Las risas eran huecas, las conversaciones superficiales. La riqueza, en lugar de traerle felicidad, se había convertido en una jaula de oro. Un día, después de cerrar un trato monumental que le reportó aún más millones, se dio cuenta de que no sentía nada, ni alegría, ni satisfacción, solo una profunda indiferencia. Fue en ese momento cuando decidió que necesitaba un cambio radical. Abandonaría su vida anterior, se despojaría de su identidad pública y buscaría algo más auténtico. Quería experimentar la vida sin el velo del privilegio, entender lo que era luchar, lo que era ser invisible para el mundo. Su apariencia de mendigo no era un disfraz para manipular, sino una forma de despojarse de todo lo que lo definía en su antigua vida, una búsqueda personal de autenticidad y humildad. Miguel reveló que la bondad de Elena
Ese simple gesto de compartir su comida cuando ella misma estaba al borde del abismo, lo había conmovido profundamente. Era un contraste tan marcado con el mundo frío de los negocios que conocía. En ese momento no vio a una empresaria, ni a una madre soltera con problemas. Vio a una persona con un corazón genuino. Esa bondad, desinteresada y pura, fue lo que lo impulsó a quedarse. Vio en Elena una oportunidad de hacer un bien real y tangible, de utilizar sus habilidades no para acumular más fortuna, sino para ayudar a reconstruir una vida. No quería simplemente darle dinero, quería que ella misma fuera capaz de salir adelante, utilizando su propio esfuerzo. Elena procesó la magnitud de la revelación. El hombre que había estado barriendo el suelo de su pastelería, el que había ideado las estrategias para duplicar sus ventas, el que le había enseñado a ver su negocio con otros ojos, era en realidad un magnate de los negocios. No era solo un mendigo con buenas ideas, era un experto, un visionario disfrazado. Se dio cuenta de que su ayuda no había sido un capricho, sino una inversión genuina de su tiempo y conocimiento en alguien que creía. A pesar del engaño inicial sobre su identidad, su ayuda había sido desinteresada, o al menos impulsada por una motivación que iba más allá del lucro personal. Comprendió que Miguel no estaba allí por interés propio, sino por una necesidad de redención personal y de hacer un bien sin esperar nada a cambio, más allá de la experiencia misma. La relación entre Elena y Miguel cambió para siempre. La confianza, que se había tambaleado con la revelación, comenzó a reconstruirse sobre una base de honestidad brutal. Ya no había secretos entre ellos, solo la complejidad de una verdad inesperada. Elena se dio cuenta de que, más allá de la posibilidad de una futura ayuda económica, Miguel le había brindado una guía invaluable, un mentor que había despertado su propio potencial. Había aprendido más de él en esos meses que en años de intentar llevar su negocio sola. El engaño inicial, aunque doloroso, había sido el catalizador para una transformación que ni ella ni su pastelería habrían logrado de otra manera. Tenía ante sí a un hombre que, a pesar de su inmensa riqueza, había elegido vivir entre la gente común para redescubrir lo que realmente importaba, y en el proceso había salvado su panadería. Miguel, ahora con su verdadera identidad revelada, no perdió tiempo en ofrecer la ayuda financiera que Elena tanto necesitaba. No era un préstamo ni una limosna, sino una inversión bien pensada en la pastelería. Le explicó a Elena que sus fondos cubrirían el total de las deudas de la casa, asegurando que no habría más amenazas de desalojo. Además, se encargaría de los gastos médicos del hijo de Elena, garantizando que recibiera el mejor tratamiento posible. Quería que ella entendiera que no era un rescate sin condiciones, sino una sociedad para el futuro del negocio. Le dijo que su éxito sería su propia recompensa y que él solo facilitaría el camino. Elena, con lágrimas en los ojos, no podía creer la magnitud de la generosidad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso del mundo se le quitaba de los hombros. La promesa de estabilidad financiera no solo salvaba su hogar, sino que le daba la tranquilidad para concentrarse en su hijo y en el crecimiento de su sueño. Con el respaldo financiero de Miguel y su inigualable experiencia en negocios, la pastelería de Elena comenzó una transformación asombrosa. Miguel no solo aportó dinero, sino también una visión estratégica. Juntos implementaron nuevas estrategias de marketing que atrajeron a una clientela más diversa. La oferta de productos se expandió
incorporando las ideas innovadoras de Miguel y las recetas tradicionales de Elena. Lanzaron una línea de productos sin gluten que se volvió extremadamente popular y comenzaron a ofrecer servicio de catering para eventos locales. La demanda creció tan rápidamente que Elena se vio en la necesidad de contratar más personal. Pasó de ser una pequeña empresa familiar a un negocio próspero con varios empleados, todos trabajando en un ambiente de respeto y compañerismo. La pastelería no solo generaba ganancias, sino que se convirtió en un punto de referencia en la comunidad, un lugar donde la gente iba no solo por el sabor, sino por la calidez y el buen trato. Mientras el negocio prosperaba, la salud del hijo de Elena también mejoraba drásticamente. Con acceso a los mejores especialistas y tratamientos, su recuperación fue más rápida y completa de lo que Elena jamás hubiera imaginado. Las preocupaciones que la habían consumido durante tanto tiempo se disiparon. Ver a su hijo jugar, reír y recuperar su energía fue una recompensa que el dinero no podía comprar. La familia encontró una estabilidad y una esperanza renovadas. Las noches de insomnio, los miedos constantes y la angustia dieron paso a la paz y la alegría. Elena pudo dedicar más tiempo a su hijo, sabiendo que su futuro estaba seguro y que su negocio, su legado, estaba en las mejores manos. La casa, que una vez fue una fuente constante de ansiedad, se convirtió nuevamente en un hogar, lleno de vida y risas. Para Miguel, esta experiencia también fue transformadora. Haber encontrado un propósito en ayudar a Elena y ver el impacto directo de sus acciones lo llenó de una satisfacción que su vida anterior nunca le había dado. Decidió que no regresaría a su antigua vida de lujos y presiones corporativas. Había descubierto una forma de utilizar su fortuna y su experiencia para el bien, de una manera más significativa y personal. Continuaría su camino, pero con una nueva perspectiva. Empezó a explorar proyectos de inversión social, buscando iniciativas que pudieran empoderar a personas y comunidades, tal como había hecho con Elena. Quería que su riqueza sirviera para construir, no solo para acumular. Su tiempo con Elena le había enseñado el verdadero valor de la conexión humana y el impacto positivo que una persona puede tener en la vida de otra. No necesitaba los focos ni el reconocimiento. La recompensa estaba en la transformación que presenciaba. La pastelería de Elena, antes un pequeño sueño amenazado por la adversidad, se había transformado en un símbolo de resiliencia y éxito en toda la comunidad. Ya no era solo un lugar para comprar dulces, era un punto de encuentro, una fuente de empleo y un testimonio viviente de cómo la bondad y la oportunidad podían cambiar vidas. Elena no solo había salvado su negocio, sino que lo había convertido en un pilar, ofreciendo no solo productos de calidad, sino también un ambiente acogedor y un sentido de pertenencia a sus empleados y clientes. Las sonrisas en los rostros de sus nuevos trabajadores, muchos de ellos personas que habían luchado por encontrar un empleo digno, eran la prueba más clara del impacto positivo que la pastelería tenía en su entorno. Se había convertido en mucho más que un negocio. Era un hogar lejos del hogar para muchos. Un lugar donde las segundas oportunidades florecían como las masas en el horno. Mientras tanto, Miguel, el millonario que había encontrado un propósito en su disfraz de mendigo, continuaba su camino de manera anónima, pero con un impacto profundo. Había fundado discretamente una organización sin ánimo de lucro que apoyaba a pequeños emprendedores, especialmente a aquellos en situaciones vulnerables. Utilizaba su fortuna de manera consciente,
invirtiendo en proyectos que no buscaban el máximo retorno económico, sino el máximo retorno social. Su historia, aunque desconocida para la mayoría, se convertía en una inspiración para aquellos pocos que estaban lo suficientemente cerca como para presenciar sus acciones. No buscaba la fama ni el reconocimiento. Su verdadera recompensa era ver cómo sus recursos transformaban vidas, tal como había sucedido con Elena. Su identidad seguía siendo un secreto bien guardado, una parte de su pasado que había decidido dejar atrás para abrazar un futuro de servicio. La conexión entre Elena y Miguel, forjada en la desesperación y la revelación, se mantuvo profunda y duradera. No era una relación romántica, sino una amistad basada en un respeto mutuo inquebrantable y una gratitud sincera. Se mantenían en contacto regularmente, compartiendo los éxitos de la pastelería y los avances de los proyectos de Miguel. Sus conversaciones eran un recordatorio constante de que la verdadera riqueza no residía en las cuentas bancarias o las propiedades, sino en el impacto positivo que se generaba en la vida de los demás. Miguel era un mentor silencioso y Elena una inspiración de perseverancia. Ambos habían aprendido que los lazos humanos y el apoyo mutuo eran los tesoros más valiosos. La historia de Elena y Miguel, aunque peculiar, dejaba una lección final y poderosa. Era un recordatorio de la importancia de no juzgar a las personas por las apariencias. Elena había visto más allá del aspecto desaliñado de Miguel, y Miguel había visto la bondad inquebrantable en el corazón de Elena. Ambos habían encontrado su verdadero propósito en el momento más inesperado. Elena y su hijo no solo habían recuperado su hogar y su salud, sino que habían encontrado la felicidad y la seguridad, construyendo un futuro lleno de esperanza. Miguel, por su parte, había hallado la plenitud que su antigua vida de lujos nunca le había ofrecido, dedicándose a un legado de bondad que trascendía el dinero y el poder. Su viaje conjunto demostró que la verdadera riqueza radica en la capacidad de tocar vidas y en el poder transformador de la compasión, dejando una huella imborrable en el mundo.